Buen día, jóvenes. En el día de hoy vamos a ver los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos resultan de la combinación del hidrógeno con un metal. O sea que el hidrógeno aquí en los hidruros actúa con número de oxidación -1, contrario a los hidrácidos que lo vimos en el video anterior. Y el metal que acompaña al hidruro tendrá número de oxidación positivo. Vamos a ver las reglas para escribir formular los hidruros. Primero se coloca del lado izquierdo el metal que desea formular el hidruro, el cual tendrá número de oxidación positivo, o sea que es un catión, que es este que ven aquí. Y a continuación el símbolo del hidrógeno, que posee número de oxidación -1, este que ven aquí. Vamos a la regla 2, colocar el número de oxidación del metal como subíndice del hidrógeno. Como el número de oxidación del hidrógeno es -1, este no se coloca como subíndice del metal. La regla 2 es esto que ven aquí. Básicamente es intercambiar las cargas sin colocar el signo, y cuando las intercambio me queda como subíndice en la parte de abajo de la estructura del compuesto, como ven aquí. Entonces aquí hay 3 ejemplos para que se orienten a la hora de formular, pero creo que ya ustedes no deben tener problemas porque son las mismas reglas de cuando vimos los óxidos y los peróxidos. Entonces vamos a lo importante, que son las reglas de nomenclatura. Dice la regla número 1. Lo primero que debemos hacer es identificar el número de oxidación del metal que acompaña al hidrógeno. Recordemos que en los hidruros metálicos el hidrógeno tiene número de oxidación -1. Ok, como siempre en los hidruros el número de oxidación es -1. Esa es nuestra clave para determinar el número de oxidación del otro elemento. Yo siempre les voy a dar durante la explicación de las clases la fórmula química. Usted tiene que llenar todo lo otro. Entonces, aquí en el primer ejemplo, en el BaH2, se llama hidruro de bario. Esa es la fórmula de ese hidruro, ¿no? Entonces, yo tengo que identificar cuál número de oxidación tiene cada elemento, cuál número es el número de oxidación del bario y cuál es el número de oxidación del hidrógeno. Ya les dije ahí arriba que el número de oxidación del hidrógeno en los hidruros siempre va a ser -1. Por eso si ven lo que le acabo de sombrear, usted automáticamente lo pone -1. Entonces me toca identificar el del catión. Vamos a hacer una operación sencilla. Si el hidrógeno aquí tiene un 2, quiere decir que ese 2, antes de que se intercambiaran las cargas, era el número de oxidación del bario. Por eso ven que el bario aquí es +2. Aquí hay un 2 del cobalto, quiere decir que ese era el número de oxidación del ion cobaltoso. Por eso ven que el cobalto es así. El 3 era el número de oxidación del ion del catión cobáltico. En estos dos ejemplos no hay ningún subíndice abajo, o sea que quiere decir que si el hidruro es -1 y no hay ningún subíndice abajo, el otro elemento que acompaña el hidruro también tiene número de oxidación 1, pero de signo contrario. O sea que el sodio en este caso es 1 positivo, aquí es sodio, me equivoqué, corríjalo. Y lo mismo con el ion auroso, debe ser 1 positivo. Entonces ya identificamos las cargas y vamos con la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional, cuando el elemento solo tiene un número de oxidación, simplemente se coloca hidruro de seguido del nombre del elemento. Si el elemento tiene más de un número de oxidación, se utilizan los prefijos y sufijos ico, oso, ico, hiper, ico, según el número de oxidación con el que actúe dicho elemento, y se elimina la palabra de después de la palabra hidruro. Ok, nos enfocamos en la nomenclatura tradicional. Vamos con el primero, el bario. El bario solamente tiene un número de oxidación. Dice la regla 2 que solo se va a escribir cuando el elemento tiene solo un número de oxidación, se va a escribir hidruro de seguido del nombre del elemento. Cuando yo digo nombre del elemento me refiero al nombre del elemento como lo conocieron cuando estudiaron la tabla periódica. Sería hidruro de bario. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. El cobalto. El cobalto tiene dos números de oxidación, pueden ser 2 positivos y 3 positivos.
Cuando el elemento tiene dos o más números de oxidación, en el sistema tradicional yo tengo que nombrarlos con los prefijos y sufijos oso o ico. En este caso, como el cobalto es 2+, se va a llamar hidruro cobaltoso. En el siguiente ejemplo, el cobalto es 3+, por eso se va a llamar hidruro cobáltico. El que sigue, el sodio solamente tiene un número de oxidación. La regla 2 dice que cuando el elemento solo tiene un número de oxidación se escribe hidruro de seguido el nombre del elemento. Sería hidruro de sodio. Y el tercero, el oro tiene dos números de oxidación, por eso se escribe hidruro auroso. Ok, una vez comprendida la nomenclatura tradicional, vamos con la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock se coloca hidruro de seguido del nombre del elemento y el número de oxidación del elemento se indica al final de su nombre, entre paréntesis y en números romanos. Si el elemento solo posee un solo número de oxidación, este no se debe indicar. La misma regla de cuando vimos los óxidos y los peróxidos. Se coloca hidruro de seguido el nombre del elemento. Cuando digo nombre del elemento, es el nombre que ustedes aprendieron del elemento cuando estudiaron la tabla periódica. Sería hidruro de bario. Como el bario tiene un solo número de oxidación, que es 2+, no se coloca entre paréntesis en número romano. Solo se colocan entre paréntesis los que tienen dos o más estos números de oxidación. El cobalto tiene dos números de oxidación, 2 y 3. Así que en este caso, en este que le estoy sombreando, el cobalto actúa como un número de oxidación 2 positivo, por eso se llama hidruro de cobalto 2. En el que sigue, el cobalto está con número de oxidación 3 positivo, por eso se llama hidruro de cobalto, entre paréntesis, 3. El que le sigue, el sodio. El sodio solo tiene un número de oxidación, por eso se va a llamar hidruro de sodio y no se coloca nada entre paréntesis. Y el último se va a llamar hidruro de oro 1, porque el oro tiene dos números de oxidación. Y en este caso, en el compuesto este, es oro 1+. Y la regla 4, que aquí otro error, en la nomenclatura sistemática debemos iniciar mencionando el subíndice del hidrógeno. Di de 2, tri de 3, tetra de 4, así sucesivamente. Seguido de la palabra hidruro. Y luego nombramos el índice, si es diferente de 1, del otro elemento que compone el hidruro, seguido de su nombre. El prefijo mono solo se debe indicar si el metal que acompaña al hidruro tiene más de un número de oxidación. O sea, la misma regla de cuando vimos los óxidos y los peróxidos. Esto vamos con el primero. Aquí hay dos hidrógenos, por eso se va a llamar dihidruro de bario. El primer ejemplo. El segundo se va a llamar, hay dos hidruros ahí, por eso se llama dihidruro de cobalto. En el 3 hay 3 hidruros, por eso se va a llamar trihidruro de cobalto. En el número 4 no hay ningún número de subíndice, por eso se va a llamar hidruro de sodio. Y en la cuarta, como el oro tiene dos números de oxidación, vamos a seguir esta regla que le estoy sombreando. El prefijo mono solo se coloca si el metal que acompaña al hidruro tiene más de un número de oxidación. El oro es un ejemplo, el cobre también es otro ejemplo. Otro ejemplo es el mercurio. Se va a llamar monohidruro de hierro. Y bueno, básicamente eso sería la nomenclatura. Es lo mismo que hemos visto en los óxidos y los peróxidos. Si usted hizo a conciencia y lo practicó como es, no va a tener problemas con esto, porque es repetición, nada más que cambiamos de grupo funcional. Entonces aquí ven la actividad 8, les doy los compuestos, se tiene que identificar el número de oxidación de cada elemento aquí y después llenar cada uno en la nomenclatura tradicional, stock y sistemática. Y eso sería todo por parte de los hidruros.